Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos nosotros en su pantalla y estamos súper encantados, por supuesto. ¿Cómo no vamos a estar encantados de poder llevarle la información que usted necesita para cuidar su salud? Porque, por supuesto, Doctor 7 tiene un compromiso con la comunidad, con las familias enteras que en las tardes de 5 a 6 se sientan a mirar un poquito más y mejor de cerca su salud. ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos prevenir y no lamentar? Ese es nuestro programa, ese es nuestro trabajo. Bienvenidos todos con los brazos abiertos. Le damos la bienvenida a un programa más de Doctor 7. El día de hoy, como siempre, le damos la información que usted necesita. Las pastillitas de aquellas cosas que en nuestro diario vivir a veces nos están agobiando. Así que sean todos bienvenidos. Yo soy Estefanía La Choco Garrido y tengo la hermosa labor de acompañarlos por los próximos 60 minutos. Les quiero contar que el día de hoy estaremos hablando de diabetes e hipertensión. Mucho ojo, el riesgo de la diabetes y la hipertensión y cómo esto puede estar dañando nuestros riñones. ¿Ah? ¿Usted sabía eso? Ok, si no lo sabía, quédese con nosotros. Tenemos un médico especialista que nos hablará al respecto. Pero antes de empezar, ya sabe que yo siempre tengo recomendaciones súper chéveres para que usted pueda seguirnos, por ejemplo, en redes sociales. Vámonos hasta doctor7.es, que es nuestra cuenta en Instagram, en donde usted sin ningún problema puede darle seguir, comentar, compartir y darnos todo su amorcito. Recibimos cualquier tipo de sugerencia que nos deje saber cuáles son las dudas y cuáles son los temas que a usted le gustaría que trabajemos aquí en nuestro espacio. Doctor7.es, nuestra cuenta de Instagram, a un clic de distancia. ¡Perfecto! Y le tengo que contar también que a nosotros nos fascina cuando usted, por ejemplo, hemos leído mensajitos de lo que nos suele contar y usted me dice, Choco, la vez pasada hablaron del tal tema. Puede ser que no me falle la memoria, puede ser que yo no me acuerde y diga qué fue lo que pasó. Ah, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Nos vamos hasta YouTube y ahí podemos reprisar absolutamente todo. Es decir, darle una paseadita, una segunda oportunidad a toda esta información valiosa que nosotros compartimos. Ya estamos 3 temporadas con usted en casa. Eso significa que tenemos temas de sobra. Hemos hablado de salud veterinaria y salud médica familiar durante mucho tiempo. Así que no dude en encontrarnos en nuestra página de YouTube, el nombre de nuestro canal Ecuador TV y obviamente cada uno de los programas que nosotros tenemos le invitan a que usted pueda disfrutarlos cuando usted guste, las veces que desee, sin pausas comerciales. Esto a través de Doctor 7 en YouTube. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Y antes de presentarle a mi doctor, de invitado del día de hoy, se están preparando cositas nuevas. No le voy a decir más, solamente le voy a dejar eso ahí sobre la mesa. Se están preparando cositas nuevas. Yo sé por qué le digo, tiene que estar muy atento. No le voy a dar más pistas porque tampoco estoy autorizada a mencionar más, ¿ok? Pues bien, ok. Dicho esto, yo le quiero mencionar ya que estamos listos para arrancar nuestro programa del día de hoy. Le habíamos hablado acerca de la diabetes y la hipertensión y cómo esto puede estar afectando nuestros riñones. Para esto, le quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Quinchuela, que es nefrólogo. Así que, doctor, por favor, acompáñenos para aquí. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias por su visita. ¿Cómo está, mi doc? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doc, estamos hablando de 2 de las condiciones que tienen los pacientes que son muy comunes, la diabetes y la hipertensión. ¿Afectan directamente a los riñones? Sin duda. De hecho, tanto la diabetes en primer lugar como la hipertensión arterial en segundo lugar son las causas más frecuentes de daño o de insuficiencia renal aquí en Ecuador y en todo el mundo. O sea, ¿esto quiere decir que el daño de los riñones es consecuencia de las 2 enfermedades de base? Sin duda. El asunto es pues que tanto la diabetes como la hipertensión causan un daño en los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo y esto pues genera un daño en la parte renal. ¿Y a partir de cuánto tiempo de daño nosotros podemos darnos cuenta que nuestros riñones ya están afectados? El tiempo de evolución de las 2 enfermedades es largo, insidioso y sobre todo muy silencioso. Por eso, pues tanto la insuficiencia renal como la hipertensión y la diabetes se han convertido en la pandemia silenciosa de este siglo. La pandemia silenciosa, ¿eso quiere decir entonces que los números no son tan alentadores, mi doc? ¿Eso quiere decir que quizás probablemente la estadística nos indique que alguien en nuestra familia ya padece de estas 2 condiciones? De hecho, lamentablemente,
Tanto la diabetes como la insuficiencia, como la hipertensión arterial son muy comunes en nuestro país. Pensemos que hasta el año 2024, 550,000 personas tenían un diagnóstico de diabetes en Ecuador. Esto pues representa el 5% de nuestra población y lo peor de todo es que de todos los pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes, el 50%, es decir, la mitad, no lo saben porque no lo conocen o porque no se diagnostica con algún método que nosotros utilizamos. Muchas veces nosotros pensamos que estas son enfermedades de los adultos mayores. Pensamos, mi abuelito o mi abuelita la tuvo, pero yo como tengo 30, como tengo 40, no la padezco. ¿Cuál sería la edad perfecta para comenzar a diagnosticar preventivamente estas dos enfermedades? La edad pues es muy variable de presentación en tanto la diabetes como la insuficiencia renal y la hipertensión. Puede ser desde los 20 años hasta los 60 años en donde se presenta con mayor frecuencia. Sin embargo, pues en edades extremas, me refiero a menos de 20 años y más de 60 años, también puede ocurrir con cierta frecuencia. Perfecto, entonces, amigos, por favor, si usted está el día de hoy atento a nuestro programa, se va a dar cuenta de que, como ya lo mencionaba el doctor, esto es algo que quizás en su familia más de una persona que usted ama, más de un ser querido, ya lo padece. Así que quédese con nosotros y llame a los demás para que no se pierdan esta información hasta las 6 de la tarde. Y obviamente participe con nosotros en nuestra Meditrivia. Tenemos una pregunta diaria, Doc, así que vamos a ponerla en pantalla. No me diga la respuesta todavía, ¿ok? Vamos a revisarla en este momento y a lo largo de nuestra programación nosotros tendremos que despejar esta duda. La pregunta de este día, ¿qué día estamos hoy? Miércoles, es: ¿cuál es una función principal de los riñones? A, filtrar los desechos en la sangre. B, producir orina. O C, generar glóbulos rojos directamente. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué será que hacen los riñones en nuestro cuerpo? Al finalizar nuestro programa tendremos la respuesta correcta. El doctor nos irá contando alrededor de este tiempo lo que necesitamos conocer. Perfecto, mi doc. Con esto nos vamos a ir al corte comercial. ¿Está listo para ahondarnos en este tema? Estamos listísimos para empezar. Perfecto. Entonces, usted en casa tiene tiempito suficiente para que vaya a traerse un vasito de agua o un cafecito y regresamos luego de la pausa. El doctor Jorge Quinchuela, nefrólogo de especialidad, el día de hoy nos está visitando y nos trae información muy valiosa. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí me ocurre, por ejemplo, que cuando yo reviso a mis familiares, a todas las personas que vinieron antes de mí en mi familia, más de uno ha tenido afectaciones en sus riñones. La diabetes es silenciosa, pero no pasa tan desapercibida. Y posiblemente, si usted está cometiendo algunos errores, ahora mismo puede ser un paciente que necesite esta información. Así que, mi doc, hablemos del daño que causa la diabetes y la hipertensión en los riñones. ¿Por qué precisamente se dañan los riñones directamente? Choco, ¿qué te parece si lo vemos gráficamente para que nuestros invitados nos puedan entender mejor? Vamos entonces a nuestro equipo de producción que, como siempre, se luce. Veamos, nos comenta aquí entonces el impacto silencioso de la diabetes y la hipertensión arterial. ¿Qué estamos viendo, Doc? En primera instancia, pues pensemos de que nuestros riñones son unas grandes maquinarias. Hagamos una analogía que son como una planta de tratamiento de agua o una central química, en donde se van a llevar algunos procesos importantes de nuestro cuerpo. Pues deben saber que los riñones son órganos que nos ayudan a filtrar por excelencia todos los productos de desecho. ¿A qué me refiero? Se convierte en un cernidor, en el cual pues va a retener todo lo que le sirve a nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo que no le sirve pues va a eliminarlo a través de la orina. Por ende, los productos de desecho, el exceso de agua que tenemos en nuestro organismo, pues lo va a eliminar para que de esa forma no pueda acumularse y pueda generar síntomas, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Es decir, Doc, que entonces los riñones no solamente nos ayudan con la parte líquida de nuestro cuerpo, sino también con sólidos. Claro que sí. De hecho, pues dentro de las funciones es tratar de retener estos productos de desecho que aparecen luego de ingerir un alimento o de beber líquido o de hacer algún tipo de actividad física. Entonces lo que hace pues es retener y de esa forma purificar nuestro cuerpo, nuestra sangre. Cuando los riñones están en nuestro cuerpo somos niños y luego comenzamos a crecer ya en etapas adultas, hablemos desde los 20, 30 años en adelante. ¿Sufren algún tipo de cambio o por qué es que se enferman los riñones? ¿Por qué se debilitan? Nuestros riñones pues son una serie de canales, por decirlo así, unos filtros con unos agujeros muy chiquitos que van a permitir el paso de algunas sustancias.
Cuando específicamente enfermedades de alta frecuencia como la diabetes o la presión alta generan mucha presión sobre estos órganos, es cuando las paredes de estos órganos empiezan a fibrosarse, es decir, a inflamarse, a volverse muy rígidos, y de esa forma pues se daña la estructura y empieza a pasar por la orina sustancias que tampoco deberían pasar, que son nutrientes para nuestro organismo. Una vez que un riñón se daña o se ve afectado, ¿puede haber reversa? Es decir, ¿recuperamos un riñón dañado? No, la verdad es que pues la enfermedad renal puede ir progresando, y de hecho pues el trabajo que hacemos con nuestros pacientes cuando diagnosticamos un problema renal es tratar de que este problema no siga progresando con el tiempo, pero el hecho de que sea reversible pues es muy infrecuente y el daño ya está instaurado. Doc, ¿cuánto tiempo de malas condiciones, malos hábitos y malos tratos a nivel de salud nuestro riñón necesita para comenzar a fallar? Es decir, una persona, ¿cuánto tiempo debería pasar sin que sepa que está cometiendo errores como para empezar a notarlo? El tiempo es muy variable, sin embargo, se piensa que pues dentro de los 5 primeros años, cuando diagnosticamos tanto diabetes como hipertensión arterial, la etapa es muy asintomática, y esta es la más peligrosa, porque lamentablemente nuestros riñones se están dañando, pero ninguno de nuestros pacientes van a presentar un síntoma en especial, es decir, no van a tener una molestia en específico. Después de estos 5 años aparece una etapa de alerta. Esto se refiere a que empiezan ya a aparecer estas secuelas del daño que ocurrió en los primeros 5 años. Por ejemplo, nosotros en los exámenes de orina observamos la presencia de proteínas, que ya nos indica que algo está ocurriendo mal en los riñones. Y después de los próximos 5 años ya la enfermedad empieza a progresar. Entonces, te diría que dentro de un término de 15 a 20 años, pues ya el daño está muy avanzado, muy instaurado e es irreversible. Por eso se dice que es silenciosa la enfermedad. Por eso precisamente hoy, quizás el día, estamos 2026. ¿Usted se va a esperar 10 años, 15 años, 20 años para saber si sus riñones están o no en óptimas condiciones? Creo que sería claro que podamos hacerlo desde ya. ¿El tomar agua me ayuda o ya solamente con tomar agua ya los estoy salvando? Es una gran medida, es una de las medidas que nosotros preferimos para nuestros pacientes, pero no es la única, ¿sí? Ahora, pues, en un momento te voy a explicar cuáles son otras de las medidas que nosotros también recomendamos a nuestros pacientes. Perfecto, entonces sigamos revisándolo en las diapositivas que tenemos a continuación. Veamos qué otro material podemos revisar con usted en casa. ¿Qué es esto, mi doc? Estas son estadísticas alarmantes. Lamentablemente nosotros en nuestro país y en el mundo entero no le damos la importancia a la salud porque lo vemos muy lejano, pero realmente es algo que nos susurra cerquita en nuestro oído. Las cifras son muy alarmantes y de hecho pues hemos querido empezar esta conversación presentando los datos que llaman la atención. Como ustedes pueden observar, hay una gran cantidad de pacientes alrededor de todo el mundo que tienen el problema diagnosticado de diabetes. Wow. La hipertensión arterial, pues el 30% de la población tiene este diagnóstico. El 30%, o sea, de 10 personas que estamos en la sala, 3 de ellas tienen hipertensión. Correcto. De 10 personas en su familia, 3 personas ya tendrían entonces hipertensión. En nuestro país, 2 millones de personas tienen el diagnóstico de hipertensión arterial, que representa el 30% de nuestra población, y de la misma forma que la diabetes, lamentablemente, de todos estos pacientes que tienen un diagnóstico de presión alta, la mitad no lo sabe, no lo conoce porque no se mide. ¿Sí? Quiero leer esta información que me parece muy interesante para que usted en casa tal vez, y por favor tome mayor conciencia. La diabetes, 589 millones de adultos afectados en el 2024, pero la proyección para el año 2050 es de 853 millones, un aumento del 46%, doctor. Y 252 millones de personas viven con esta enfermedad sin diagnosticar. ¿Por qué hay tantos diagnósticos sin conocerse? Porque pues nosotros necesitamos llegar a la población para poder comentarles cuáles son las causas de los posibles daños y sobre todo cuáles son los métodos diagnósticos que son sencillos, fáciles, accesibles a nuestro medio para diagnosticar estos problemas. 4 de cada 10 personas no saben que padecen esta enfermedad. ¿Por qué se le conoce como la pandemia, la nueva pandemia global? Es un problema que ha ocurrido en todos los continentes, está pasando de que es una realidad creciente y que lamentablemente está cobrando muchas vidas. Así que pues lo hemos estado denominando la pandemia global silenciosa.
Doc, ¿por qué se da la diabetes? Hablemos entonces de qué estamos haciendo mal, porque al parecer en la familia hay malos hábitos, porque si no los números no estarían tan altos. ¿Qué es lo que estamos cometiendo? ¿Cuáles son los errores más comunes como para que tengamos estas estadísticas? Muy bien. ¿Les parece si podemos revisar la próxima diapositiva? Muy bien. Acá pues tengo que recomendarles también que además de la diabetes y la hipertensión arterial, hay otros factores de riesgo que contribuyen a que estas enfermedades vayan empeorando y vayan acelerando la insuficiencia renal. Como pueden ver, el 63% de pacientes a nivel mundial con sobrepeso y obesidad, que ahora pues ya no lo consideramos como un problema estético, sino ya se ha convertido en un problema de salud, sin duda alguna. Y el 39% de toda la población mundial presenta algún grado de inactividad física. Así que pues cuando nosotros integramos estos dos factores de riesgos, multiplican el riesgo de que el problema renal avance con el tiempo. El sobrepeso y la falta de ejercicio serían entonces dos de los factores determinantes para saber si yo voy a tener salud en mis riñones de forma positiva o negativa. ¿Los riñones se dañan sí o sí porque tengo diabetes o puede haber alguna otra afectación? ¿La persona con diabetes desencadena siempre una afectación en riñones? No, Choco. De todos los pacientes que tienen algún diagnóstico de diabetes, el 40% va a desarrollar un problema renal. ¿Sí? Pero existen otros factores de riesgo que también contribuyen: la obesidad, el sobrepeso, los antecedentes en la familia con algún problema renal o algún tipo de problema estructural, me refiero a algún quiste, alguna masa, algún cálculo que también puede contribuir a que este problema se agrave. ¿Qué edades son las edades pertinentes para poder identificar que estamos ya en un riesgo de prediabetes o hipertensión? Las edades, el problema de la enfermedad renal va a aumentar, depende del progreso de la edad. Sin embargo, a partir de los 40 años de edad, el riesgo multiplica y triplica para que aparezca el problema de insuficiencia renal. Perfecto. Tenemos dos tipos de diabetes. Cuéntenos, Doc. Nosotros conocemos que existen la diabetes tipo 2, que es la más común, la que ocurre en la población adulta, y la diabetes tipo 1, que es la que ocurre en una población más joven. Pequeña. ¿Sí? Sabemos que 537 millones de personas son afectadas a nivel mundial y que pues el 40% de los pacientes con diabetes van a desarrollar un problema renal. Es altísimo. Y sin embargo, pues existe una altísima prevalencia de una hipertensión arterial superpuesta. Y por eso he querido colocar este gráfico, pues, para que se entienda de que los dos problemas no son aislados, ¿sí? Lamentablemente, uno forma parte del otro. Correcto, forman parte de una misma pandemia y pues multiplica el riesgo. Las dos condiciones, los dos diagnósticos son independientes, es decir, una persona hipertensa puede tener hipertensión sin tener diabetes y viceversa. Correcto, sí. Es importante conocer que pues el diagnóstico debe ser aislado, ¿sí? Y que de hecho pues cuando nosotros conocemos a un paciente con algún factor de riesgo, diabético o con sobrepeso, inactividad física, nuestra misión es testear, medir que no tenga el otro diagnóstico, como en el caso de la presión arterial alta. Perfecto, mi doc. Ahora, ¿cuánto tiempo demoramos nosotros en que nuestros riñones comiencen a afectarse solamente con la diabetes? La parte de la enfermedad renal ocasionada por la diabetes lleva un proceso largo, ¿sí? En una primera instancia, pues, la alta carga de azúcar que tenemos en nuestra sangre, que es ocurrida por los alimentos, por la falta de actividad física, por la falta de ingesta de agua, por el sedentarismo, hace de que pues nuestras arterias, que más o menos manejan como unas cañerías, se tapen, ¿sí? Se obstruyan por esta cantidad de azúcar alta. Entonces lo que ocasiona es que se genera mucha presión dentro de nuestros riñones y esto hace de que a medida que pasan los años se vayan dañando estas unidades renales. Pero ¿cuál es el problema acá? Que en una primera etapa existen otras nefronas que se conocen como las unidades que manejan la parte renal, que ayudan a trabajar por las nefronas que están muertas, que están dañadas por el azúcar alto. Y esto pues hace de que a partir de los 5 años después del diagnóstico que hacemos de diabetes mellitus tipo 2, el daño renal ya se empieza a instaurar. Doc, usted ha hecho referencia a un término llamado nefronas. ¿Qué son las nefronas? Las nefronas son las unidades funcionales de nuestros riñones. Son una red de capilares, filtros sobre todo, cuya función es tratar de ver qué es lo bueno que tiene nuestro organismo para retenerlas y lo que no los sirve les permite pasar para que se eliminen a través de la orina. ¿Esto sería más o menos
se me ocurre, porque mi mente es muy gráfica, Doc. Esto pasaría más o menos como lo que pasa con el extractor de jugos, que uno aplasta el extractor de jugos y arriba le queda todo el bagazo de lo que sirve o no sirve y está arriba y luego se filtra solamente el líquido. Eso es correcto. Tengamos una idea de que en todo el día, por nuestros riñones, que son como el tamaño de un puño, ¿sí? Ah, no son tan grandes. No, de hecho, la mejor precisión es cuando nosotros cerramos el puño, de ese tamaño son nuestros 2 riñones. Ay, tengo A partir de esos órganos atraviesan 180 litros de sangre en todo el día. ¿Cuánto, Doc? 180 litros de sangre. ¡Wow! Sí. Se sacan el aire los riñones. Es correcto. De hecho, pues nuestros riñones son unas maquinarias incansables, ¿sí? Para que tengamos una idea, pues son capaces de trabajar incluso a condiciones muy desfavorables. Cuando otros órganos ya empiezan a fallar, a presentar algún tipo de problema, nuestros riñones todavía siguen trabajando. Ay, gracias al cielo que tenemos riñones. Señores, por favor, cuidemos nuestros riñones. ¿Qué estamos viendo aquí, mi Doc? La punta del iceberg va siempre a ser los síntomas, las molestias que van a tener nuestros pacientes, ya cuando vienen con algún grado de hinchazón en las piernas, fatiga, cansancio, problemas en el corazón que ocurren tanto por la diabetes como por la hipertensión arterial. Sin embargo, pues detrás de todo esto vamos a ver algunos problemas, que son la disfunción endotelial, que básicamente pues es el daño de las paredes de nuestras arterias en el organismo, que son como unas tuberías, ¿sí? Que cuando trabajan con mucha presión, pues tienden a volverse muy rígidas, ¿sí? Y cuando se vuelven muy rígidas, el pasaje de sangre por estas arterias disminuye. Y como disminuye, pues a nuestros riñones no va a llegar la misma cantidad de sangre. Por ende, pues la cantidad de nutrientes, de oxígeno que llega a nuestros riñones va a ser muy subóptima y por ende, pues el problema renal va a empeorar. Entonces, atención en casa, por favor, si es que tenemos los 3 síntomas. La hinchazón en los pies, como nos mencionaba usted, la fatiga y también la insuficiencia cardíaca. ¿Serían entonces los síntomas como para poder saber que nuestros riñones están empezando a fallar? No únicamente eso, Choco. En primera instancia, la primera alerta que nos tiene que hacer pensar en un problema renal, pues son los cambios en las características de nuestra orina, ya sea tanto en la frecuencia como en la cantidad propiamente de la orina. Cuando nosotros podemos percibir que orinamos más en la noche o estamos orinando en menos cantidad en todo el día, algo nos indica que el problema está ocurriendo. Cuando nosotros observamos en nuestra orina mucha espuma, pensemos como la cerveza o sangre propiamente, pues el problema renal ya está instaurado. Además, pues vemos que los pacientes nos refieren que se hinchan piernas, tobillos sobre todo, y a nivel de los párpados, cuando nos despertamos, es otra de las señales. Doc, ¿cuántas veces deberíamos ir al baño en la noche, por ejemplo? El ritmo habitual es de 1 a 3 veces por noche, ¿sí? Cuando nosotros pues ya vemos que sobrepasamos esta cantidad, pues es una señal de alerta. Perfecto. Estamos viendo el conocido como círculo vicioso metabólico. ¿Qué es esto, mi Doc? ¿A qué se refiere? Acá lo que quiero explicarles es cómo nuestra diabetes va a ir dañando poco a poco nuestros órganos, ¿sí? Recordemos que pues la diabetes es un problema crónico y grave, que va a dañar órganos no solamente como los riñones, desde nuestros ojos hasta nuestro corazón, nuestros pulmones y nuestros nervios de todo el cuerpo pues son blanco de esta enfermedad. Acá pues pueden observar que tanto la hiperglucemia, es decir, el azúcar alta que recorre por nuestras arterias, nuestros vasos sanguíneos, van a acumularse en gran cantidad. Y esto pues hace de que nuestro tejido adiposo, ¿sí? Que es nuestra grasa específicamente, empiecen a secretar otros procesos inflamatorios. Uno de los órganos que trata de compensar todo este daño es el páncreas, ¿sí? Sin embargo, pues cuando ya se ve sobrepasado, cuando la carga de azúcar es muy alta. Este sería el páncreas. Correcto. ¿No? El páncreas está como lengüita. Sí, muy bien. Cuando este órgano ya se ve sobrepasado porque está trabajando muchísimo. ¿Qué hace el páncreas, Doc? Lo que hace es liberar enzimas para tratar de controlar el azúcar en la sangre. ¿Sí? Es como el defensor de todo este problema que estamos hablando. Entonces, diríamos que el páncreas es el equipo que necesita el riñón para poder equilibrarnos. Correcto, sí. Perfecto. Cuando este páncreas empieza a producir diferentes enzimas como la insulina, por ejemplo, que es la que nosotros cuando tratamos a nuestros pacientes aplicamos este tratamiento, pues hay que conocer que el órgano que produce endógenamente este tratamiento es nuestro páncreas.
Cuando pues ya lamentablemente se ve sobrepasado, hay un agotamiento pancreático, como les he colocado ahí, pues lamentablemente ya el no hay marcha azúcar, atrás. sí, correcto, el azúcar ya está por todo nuestro organismo y se instaura propiamente la diabetes. Hasta que nosotros nos demos cuenta, han pasado 5 años, hasta que finalmente tengamos un diagnóstico certero, pueden pasar hasta 10 años. Correcto, sí. Eso quiere decir, Doc, que ¿cuándo debería hacerme el primer examen para saber si mis niveles en páncreas y en riñones están óptimos? Todo paciente que tiene algún tipo de factor de riesgo, que es de los que venimos hablando, por sobrepeso, por obesidad, diagnóstico de hipertensión, diabetes o antecedentes de que nuestros familiares en primero o segundo grado tengan algún tipo de estos problemas, recomendamos que al menos sea una vez al año desde el momento del diagnóstico que tengamos que hacer el screening, es decir, el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Y a qué edad, Doc? Porque usted me dirá, pero Choco, usted tiene 30, porque tengo 38, Doc. Entonces, usted a los 38 vaya, pero mi hija tiene 19. Quizás mi hermana tiene 31. ¿A qué edad entonces sería lo ideal poder empezar? Acá no discriminamos edad, Choco. Ah. Cuando el paciente de 15, 18, 20 años es diagnosticado de alguno de estos problemas, nuestra función es que a partir de ese momento empecemos a hacer el screening de estas enfermedades renales. Hablemos de la carga genética, doctor. Una familia en donde mamá, papá, abuelos, tíos o demás familiares ha tenido esta enfermedad, sea hipertensión o diabetes, ¿pueden heredarla? Sin duda, la carga hereditaria es un componente muy importante, no es exclusivo. Siempre que aparezca una enfermedad metabólica, como la diabetes o la presión arterial alta, tiene que ver con dos componentes. Primero, con una carga genética y segundo, con una carga ambiental. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si yo tengo un familiar en primer grado con diabetes mellitus y aparte de eso, pues mi vida es sedentaria, ingiero poco líquido, lo que hago es tratar de precipitar esa carga genética para que en algún momento de mi vida ya desarrolle este problema de diabetes y de insuficiencia renal. Si mis padres tuvieron diabetes, ¿sí o sí yo la voy a tener? ¿O es que si comienzo a hacerle caso a mi doc y comienzo a tener dieta diferente, hago ejercicio diferente, ¿puedo evitarla? Sin duda. Esa es nuestra misión acá, tratar de difundir cuáles son las medidas que vamos a prevenir que aparezcan este tipo de enfermedades y que no se piense en el que pues si papá o mamá tiene un problema de estos, yo los voy a heredar obligatoriamente. Yo los puedo evitar siempre y cuando pues hagamos una buena prevención. Muy bien, estamos viendo en pantalla lo que sería que esto es una arteria, es una vena. Esto es una arteria, Choco, en la cual pues lo que podemos observar aquí, todo es nuestros glóbulos rojos que están pasando por la luz de nuestras arterias, pero que estas ya están siendo obstruidas por la carga de azúcar, la carga de glucosa, que esto va a ir tratando de obstruir cada uno de nuestro pasaje de sangre y toda la arteria se va a llenar de azúcar. Esto sería lo que ocurre, si nos ayudan por favor a graficarlo, esto sería lo que ocurre en nuestras arterias con el azúcar se deposita en las arterias. Correcto, eso es lo que está pasando. Las deforma. Exactamente, cuando una gran cantidad de azúcar en estas arterias ocupan la luz de nuestros vasos, lo que ocurre es que las paredes de estas, primero pues se vuelven muy rígidas. Y segundo, pues tienden a formarse lesiones, unos huequitos en donde se empiezan a depositar placas de colesterol. ¿Sí? Grasa. Correcto. Y esto hace de que aparezca otra nueva enfermedad que se llama aterosclerosis, ¿sí? Que básicamente es el depósito de placas de colesterol en nuestras arterias. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Pues en que estas placas, cuando son algunas, pueden llegar a que baje la cantidad de sangre por nuestra sangre y cuando llega al corazón poca cantidad es que ocurren los infartos, las muertes súbitas, las arritmias cardíacas. Esto no tiene ni distingue edad, ni tampoco distingue género, ¿o sí? ¿Existe algún estudio que nos pueda indicar si hombres o mujeres se enferman más o padecen más de esta condición? No, Choco. Lamentablemente, pues, la distribución de la epidemiología de estas enfermedades es muy variable. No discrimina edad, no discrimina género, así que todos los pacientes que atendemos tienen un riesgo relativo similar. Vimos hace un momento entonces lo que sería la sangre y nuestras arterias con respecto al azúcar. Ahora hablemos de la hipertensión. ¿Qué pasa en las arterias? Hace un momento veíamos en nuestra pantalla, si lo podemos poner también. ¿Qué pasa con la presión? Para empezar a hablar sobre la presión arterial alta, yo les había comentado previamente que pues nuestras arterias, cualquiera que están en nuestro organismo, son como unas tuberías, ¿sí? A través de la cual pues pasan toda la sangre que van a llegar a nuestro corazón y a partir de ahí se bombea
toda la sangre, pues para empezar a dar sangre a los diferentes órganos, a los pulmones, al corazón, a los riñones. Cuando la presión arterial empieza a aumentar progresivamente, pues estas paredes de estas tuberías, de estas arterias, se vuelven fibrosadas, ¿sí? Se inflaman mucho, que hace de que pues la cantidad de sangre que llega a nuestros riñones es muy poquita. Por tanto, lo que hace, porque nuestros órganos son muy inteligentes, los riñones, al tratar de percibir poca cantidad que está llegando a su sangre, lanza una señal a nuestro corazón y a nuestro sistema nervioso y le dice: bombea más, trabaja más porque me está llegando poca sangre. Ese corazón empieza a sobreesforzarse con el afán de tratar de proveer más sangre a nuestros riñones. Y esto se convierte en un círculo vicioso. Riñones dañados hacen de que el corazón bombee más, luego el corazón se daña y lamentablemente pues esto conjura un daño muy irreversible. Doctor, el tema de la hipertensión adicional de dañar los riñones, ¿puede dañar algún otro órgano? Por ejemplo, el cerebro, la falta de esa presión y de ese riego sanguíneo, ¿puede afectarnos en nuestro cerebro también? La falta de fuente sanguínea en cualquiera de nuestros órganos, o que también denominamos hipoxia, puede generar daños crónicos e irreversibles en muchos órganos, desde nuestro cerebro, pasando por nuestros ojos, nuestros riñones, nuestro corazón. Nuestros nervios periféricos son afectados por esta falta de provisión de sangre a cualquiera de estos órganos. ¿Por qué se dice que un paciente que tiene hipertensión no debería consumir sal? La presión arterial es un factor de riesgo para empeorar la diabetes. Cuando nosotros recomendamos específicamente que la cantidad de sal se disminuya notablemente, es porque esto es uno de los componentes que van a empeorar la hipertensión arterial, ¿sí? Recordemos que parte de la génesis, es decir, de la etiología de la hipertensión arterial, es el consumo excesivo de sal, ¿sí? Y por ende, la primera recomendación pues, que hacemos a todo paciente hipertenso es preguntarle cuánto está consumiendo de sal, cuánto le pone de sal a su comida. Si aparte de que le sirven la comida a usted, utiliza su salero y agrega más cantidad, porque pues eso nos hace pensar de que la cantidad de sal en nuestro organismo es excesivamente alta, Choco. Doc, me está traumando, Doc, estoy muy preocupada. Es decir, el exceso de diabetes, el exceso de azúcar nos da diabetes y el exceso de sal, hipertensión. Es así la relación. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cómo yo sé que estoy consumiendo la sal adecuada y cuánto tiempo tarda mi cuerpo en llegar a enfermarse por el abuso de la sal? La cantidad que se recomienda dentro de nuestra dieta es de 3 gramos por día. Para hacer un ejemplo simple, pues es una cucharada pequeña de café de contenido de sal, que es lo recomendado en todas las comidas del día. O sea, eso quiere decir en las papitas fritas que me como, correcto, en el arrocito que preparé en la mañana, en el seco de pollito y todo lo demás. Una cucharadita pequeña como de café para todo el alimento. Sí, eso es lo más apropiado, Choco. A ese objetivo es el que nosotros buscamos llegar con los pacientes para que contabilicen específicamente la sal que deben consumir. Doc, pero entonces así estamos pasados de sal todos, absolutamente todos, porque todo el mundo consume mucha más sal de la que nos acaba de mencionar. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, que desde pequeñitos se toman su limoncito con sal, sus grosellas con sal y tantas cosas deliciosas que tanto nos encanta con sal? ¿Ellos también pueden tener hipertensión? Claro que sí. La hipertensión arterial pues, puede aparecer en etapas tempranas, en la infancia, en la adolescencia y pues por supuesto en la etapa adulta. Oye, Doc, esto está muy interesante. Yo sé que usted en casa está al igual que yo, alucinando, diciendo, ¡hey! Atención, atención, mi cuerpo necesita un poquito más de cuidado, un poquito más de amor y sobre todo que podamos tener las herramientas que hoy nosotros le estamos compartiendo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Son las 5:36 minutos ya para que usted se quede con nosotros y regresemos con más información. Estamos de regreso, son las 5 de la tarde con 39 minutos. Yo le quiero hacer una pregunta a usted en casa. ¿Cuánto se quiere? ¿Cuánto se ama a usted? ¿Cuánto usted se siente orgullosa de la persona que es a día de hoy? ¿Le gustaría tal vez vivir una vida sin ningún tipo de preocupaciones? Claro, las preocupaciones de la vida son muchas, pero si a eso le agregamos la preocupación por la salud, ay, se nos vuelve cuesta arriba. Hoy estamos hablando de una enfermedad que acosa prácticamente a la población entera. Hablamos de la hipertensión y también de la diabetes. Para eso, el médico tratante de hoy es el doctor
Jorge Quinchuela, que es nefrólogo. Doc, alarmantes las cifras que hemos revisado en el bloque anterior y que esta es una enfermedad que lamentablemente está demasiado presente. Hay alimentos como por ejemplo el azúcar, la miel, los edulcorantes y demás. ¿Qué de ellos son buenos para poder evitar llegar a estos extremos? Tratamos de desmitificar algunas cosas que nuestros pacientes en las consultas nos refieren. Que de hecho pues el consumo del stevia o de la miel de abeja o una cantidad muy mínima del azúcar morena pues puede también tratar de minimizar el riesgo. Sin embargo, pues les tengo que comunicar que el stevia es el único que ha tenido algún tipo de evidencia científica para tratar de contrarrestar el riesgo de aparecer la diabetes o de empeorarla. Hay personas que le echan gotitas de ciertos productos y demás. ¿Sería recomendable esto? No, sinceramente lo que se recomienda únicamente es el consumo de la stevia. La stevia, perfecto. Ahora, en total, en bebidas. Sabemos y conocemos que tomar café normalmente hace que nuestros riñones funcionen más o mejor porque finalmente terminamos haciendo mucho más, yendo más a hacer pipí al baño. ¿Por qué pasa esto? ¿Y es bueno o es malo? Pues siempre hay noticias alentadoras y una de ellas es que pues el café, para quienes gustan, es un factor protector de nuestra salud en general, especialmente para problemas cardíacos. El café por diferentes propiedades diuréticas, tiene la cafeína que trata de mitigar este riesgo cardiovascular, pues es uno de los pocos productos alimentarios que se recomienda que los pacientes puedan consumirlo. ¿Pero mucho o poco? ¿Cuántas tacitas de café al día? Lo normal. Y el café, porque hay dos tipos de café, el café soluble y el café que se cuela, el café que es café pasado. ¿Cuál de los cafés nos tomamos y cuánto, mi doctor? El café filtrado, el café pasado pues es el de elección, ¿sí? Okay. Y la cantidad se recomienda de 3 hasta 4 tacitas de café al día. Perfecto, muy bien. Tenemos una pregunta que por acá nos dicen: buenas noches, mi papá tiene hipertensión y nunca se cuida. Ahora le detectaron insuficiencia renal. Doctor, ¿esto se pudo evitar controlando la presión? Claro que sí. El problema del diagnóstico, cuando ya lamentablemente pues encontramos un paciente con valores de presión muy altas o el azúcar muy alta, pues ya es la punta del iceberg, ¿sí? Atrás pues hay un tiempo muy considerable en el cual pues se pudo haber trabajado con medidas dietéticas, con medicamentos para tratar de que aparezca esto. Perfecto, mi doc. Tenemos algunas imágenes con respecto a la hipertensión que me gustaría que podamos revisarlas. Vámonos nuevamente, por favor, a nuestra LED para que usted me pueda explicar más de qué se trata. ¿Qué es esto que estamos viendo? Estos son nuestros glomérulos, lo que conversábamos hace unos minutos. Lo que vemos acá es la presión intraglomerular, es decir, la presión que se crea dentro de nuestros riñones. Y lo que hace pues es que se aumente esta presión al generarse fibrosis en estas paredes. Y lamentablemente una de las manifestaciones del daño cuando ya es irreversible, ya es crónico, es que estas paredes, estos tejidos empiezan a reemplazarse por tejido de cicatrizal. Lamentablemente, pues, este tejido cicatrizal ya no cumple ninguna función como lo hacía el tejido sano. Por ende, pues, los riñones ya no filtran, permiten pasar sustancias de desecho que hacen que pues, aparezcan los síntomas que nosotros ya conocemos de la insuficiencia renal. Lo que estamos viendo entonces no serían nuestras arterias, sino el interior de un riñón. Correcto. Esto quiere decir que la hipertensión no afecta entonces solamente a las arterias corporales, sino que principalmente estarían dañando las arterias dentro del riñón. ¿Estoy en lo correcto? Sí, muy bien, Choco, estás en lo correcto. Nuestras arterias es el primer paso donde se dañan, pero pues cuando estas arterias están muy cerca de nuestros riñones, también son afectadas. Por ende, si sabemos que estas arterias, que son estos dos caminos que podemos observar acá, se dañan, pues no entra cantidad de sangre adecuada a nuestros riñones. Y por ende estas células, estos órganos empiezan a morir lentamente. Y esto entonces pasaría y dejaría las arterias de esta manera, es decir, como completamente secas, como si fueran una pasa que no vuelve a su estado natural. Está muy bien ese ejemplo y de hecho pues cuando ya este órgano está fibrosado, está cicatrizado, pues lamentablemente pues ya no hay marcha atrás. Ya el problema está instaurado y ahora sí tenemos que trabajar en que no progrese el problema. ¿Qué pasa con las personas que ya están tomando tratamiento, tienen su pastilla, tienen su medicamento como tal? ¿Finalmente van a poder evitar este tipo de diagnóstico?
Lo importante acá es que pues, cuando tengamos un diagnóstico tanto de diabetes como de presión arterial, lo tengamos muy bien controlado, ¿sí? Porque pues, cuando estos valores de azúcar o de presión no se controlan por problemas en la dieta o porque no tomamos la medicación, el problema se dispara. Y lamentablemente pues, la insuficiencia renal toma una mayor aceleración hasta llegar a la etapa de diálisis. Doc, se sabe que científicamente muchos de los paros respiratorios y paros cardíacos ocurren en la noche. ¿Hay algún tipo de estudio que nos puede explicar el por qué? Sí, yo te quiero comentar justamente con este gráfico. Lo normal en condiciones fisiológicas es que nuestra presión arterial mientras descansamos, mientras dormimos en la noche, empiece a bajar progresivamente, porque pues responde a que no estamos haciendo una actividad de estrés, una actividad física, pero cuando la presión arterial tiene un grado ya más grave, esta presión no baja en la noche y se mantiene alta todas las 24 horas del día, lo que predispone a que pues, este paciente haga una muerte súbita prontamente. Una persona que está en estas condiciones, ¿qué tipo de síntomas presenta? Generalmente pues tiene dificultad para conciliar el sueño, tiene estas apneas del sueño, me refiero a que estas interrupciones transitorias, rápidas de respiración, ¿sí? Es lo que más aquejan a estos pacientes. Es como una mezcla entre un ronquido medio fuerte y un corte de respiración. Sí, eso es correcto. De hecho, una de las primeras manifestaciones que vienen nuestros pacientes con estos problemas, pues es el ronquido. Y cuando nosotros empezamos a estudiarlos, encontramos lamentablemente que se presenta esta ausencia de bajada de presión durante la noche. ¿Esto tendría que ver con la edad del paciente, Doc? Tiene mayor riesgo los pacientes de edad media y edad adulta mayor, ¿sí? Se presentan con más frecuencia a partir de los 50, 60 años. Impresionante. Usted entonces tendría que revisar el tema de su sueño y su descanso como tal. Sí, para poder saber. Este sería ya un síntoma, claro. Cuando nosotros tenemos este problema de los ronquidos, del insomnio, parte de los estudios que hacemos es tratar de medir la presión arterial durante las 24 horas del día mediante unos aparatitos que se llaman Holter, ¿sí? O mapas. Lo que permite es que el paciente registre todos los valores de presión y de esta forma podamos identificar cómo se está comportando durante la noche especialmente. Perfecto, mi doc. ¿Qué tendríamos que saber o reconocer para que nosotros sepamos que dentro de nuestra casa o de nuestra familia existe alguien que ya está con este riesgo, tanto de hipertensión como de diabetes? Primero, pues, identificar los factores de riesgo, tenerlos muy claro, sí, los que hemos venido hablando durante estos minutos. Todo este paciente que pues tiene algún grado de sobrepeso, algún tipo de actividad de sedentarismo, tabaquismo o alcoholismo, pues son factores que nos ayudan a pensar de que puede tener más riesgo de presentar hipertensión arterial o de diabetes mellitus. Perfecto, mi doc. ¿Qué es esto que estamos viendo en pantalla? Acá pues lo que muestro es ya la combinación de los dos daños, tanto de la hipertensión como de la diabetes mellitus. Okay. Las dos enfermedades provocan un fenómeno que nosotros llamamos hiperfiltración. ¿A qué se refiere? Pues que estos glomérulos que están siendo afectados por estas dos enfermedades, como empiezan a destruirse poco a poco cada uno de ellos, hay una parte de estos que tratan de ayudar a salvarlos y empiezan a trabajar el triple, el cuádruple, y estos en algún momento empiezan ya a presentar algún tipo de deficiencia también, hasta que pues en un corto, mediano tiempo todo el riñón se empieza a dañar. ¿En qué punto de la enfermedad o de la evolución de la misma entra el tema de, por ejemplo, el tratamiento que es cuando tienen insuficiencia renal, les hacen diálisis a los pacientes? ¿Qué pasa con la diálisis y qué hace con todo esto? La diálisis, pues, es un tratamiento que trata de reemplazar la función de nuestros riñones. Si nosotros pues comentamos que los riñones son filtros y aparte pues son órganos que ayudan también a controlar la cantidad de líquido en nuestro cuerpo, la diálisis básicamente es una máquina a la cual pues se conecta nuestro paciente para tratar de eliminar el exceso de líquido que está en el organismo o la cantidad de desechos que están acumulados dentro de nuestro cuerpo.
Perfecto. ¿Y qué es lo que estaría entonces haciendo la diálisis? ¿La diálisis nos puede ayudar a recuperar nuestros riñones o solamente está cumpliendo la función porque ya no funcionan nuestros riñones? No, Choco. Lamentablemente la diálisis pues es un tratamiento crónico en la gran mayoría de los casos para toda la vida, que hace la función de los riñones que están dañados, pero lamentablemente no los cura. Cuando el problema de insuficiencia renal ya está avanzado, ya está complicado, pues no hay ningún tipo de terapia que pueda tratar de salvaguardarlos. Sí o sí, en este caso, pues el único mecanismo que buscamos en los pacientes que hacen diálisis es que puedan trasplantarse y de esa forma pues puedan adquirir un nuevo riñón que cumpla las funciones del cual ya está agotado. En el tema de los trasplantes, Doc, sabemos que el tema de los trasplantes no siempre son sencillos. Existe quizás, usted domina el conocimiento en este tema, de saber cuántas personas o la estadística, qué tan favorable es para poder esperar un trasplante de riñón. Pues te tengo una mala noticia. En nuestro país el trasplante renal es una terapia que aún todavía la estamos desarrollando. Tenemos aproximadamente 1.500 pacientes en lista de espera para 19.000 pacientes que están recibiendo un tratamiento de diálisis, ¿sí? Entonces, pues esto pues parte también de la mitificación que se ha hecho del trasplante, los temores, los miedos que tienen nuestros pacientes cuando uno trata de estimularlos para que se trasplanten, pues hay muchas cosas, muchas barreras que impiden que ellos den ese paso. Por eso, nuestro compromiso, y me apunto de todo corazón a que usted haga conciencia en casa, de que realmente hagamos todo lo que está humanamente en nuestras manos para poder cuidar nuestra salud y no tener que llegar hasta estos extremos. Nos vamos a una pausa comercial, son las 5 de la tarde con 51 minutos. Hablamos de insuficiencia renal e hipertensión y el daño en los riñones. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso hablando de diabetes y también de hipertensión. Yo no sé, pero si es que usted a esta hora, siendo las 5:53 minutos en la tarde, no ha tomado conciencia, le damos todavía algunos minutitos más para que junto al doctor Jorge Quinchuela, que es nefrólogo, el día de hoy usted aprenda a cómo cuidar sus riñones de la mejor manera. Existen 3 bases, podríamos llamarle una triada, 3 bases para poder mejorar nuestra salud. ¿Es verdad? Sí, Choco. Tanto para la presión como para la diabetes, pues existen 3 pilares de básicamente medidas dietéticas sencillas que las podemos aplicar para todos nuestros pacientes. El primero es controlar el nivel de azúcar, ¿sí? Primero, pues, consumiendo una cantidad adecuada de azúcares, de carbohidratos y sobre todo midiéndonos nuestro nivel de azúcar de alguna forma preventiva. La segunda, pues, es controlar o en su defecto bajar la presión arterial cuando hagamos ya un diagnóstico de esta. Y la tercera es pues proteger el filtro, es decir, proteger nuestros riñones mediante intervenciones dietéticas o medicamentos que también tenemos a nuestro alcance. Doc, existen algunos tipos de productos que nos ayudan y nos dicen es buenísimo porque te ayuda a purificar los riñones y entonces nos tomamos de estas bebidas, nos tomamos de estas medicinas y finalmente vemos que posiblemente vamos más al baño, sudamos más y demás. ¿Qué tipo de afectación puede darnos esto en la salud? ¿Es positivo? No, Choco, lamentablemente todas estas medidas naturales que solemos escuchar en nuestros pacientes por recomendaciones de sus familiares, pues más bien por el contrario muestran algún grado de daño en los riñones. Por tanto, no lo recomendamos, sino pues con pautas sencillas en dieta, que es lo que vamos a conversar, pues sería más que suficiente. Pasemos por aquí, mi doc, y vamos a hablar precisamente de la dieta. Tenemos los últimos minutitos para poder conversar al respecto. Hablamos de que hay que bajar el azúcar, es decir, cosas dulces mejor no probarlas o bajarlas considerablemente. Pero en la dieta diaria, ¿cuál sería la dieta recomendada entonces? ¿Qué evitar y qué aumentar? Ahora quiero pasar a contarte las reglas de oro para cuidar nuestros riñones. La primera, pues, consumir vegetales verdes, ¿sí? Son ricos en antioxidantes y de hecho pues tratan de contrarrestar todos estos productos de desecho o toxinas que se generan a través del azúcar o de la sal. Acelgas, lechuga, espinaca, pimientito, brócoli, pepinillo. Choco. Cualquiera de los vegetales verdes que lo tengamos a nuestro alcance, consumámoslos, por favor. Eso, perfecto, me gusta entonces, eso, muy bien. ¿Qué otra cosa tendríamos que...? Segundo, hidrátense bien, ¿sí? Es importante que pues la cantidad de líquido al menos sea de 2 litros por día. ¿A qué me hace pensar esto? Unos 8 vasos de agua al día. Sin tomar en cuenta el agua de las sopitas, del juguito, eso es muy aparte. Siempre pues
llevemos nuestro tomatodo a nuestros lugares de trabajo, en el cual pues tengamos una medida exacta y que nos asegure que tomemos una cantidad adecuada. Póngale pausa ahí. La hidratación. Hidratación se entiende por la gaseosa que me tomo, el tecito de frutas, el tecito de frutos rojos y las bebidas cualquiera, o hidratación. ¿A qué le llamamos? No, Choco. Cuando hablamos de hidratación, hablamos básicamente del agua natural, sin gas. Y sin nada. Sin nada. O sea, ni siquiera el agua de cedrón. Ningún tipo de colorante, ningún tipo de hierba natural. Es preferible un agua sin gas. Solamente agua. Y si me Correcto. tomo 2 litros de agua de cedrón, por ejemplo, todos los días, o de té de Jamaica y esas cosas, ¿funciona? Pues, funciona poco, no hace mucho el cambio en nuestra parte renal, por tanto, pues cambiemos de esa rutina y empecemos a consumir agua natural. Doc, me acabo de dar cuenta de que soy un ejemplo. Un ejemplo de lo que no se tiene que hacer, porque estoy haciendo todo mal, mi Doc. Gracias. Venga esos 5, mi Doc. Me gusta, mi Doc. Mi Doc, revisemos la mini-trivia, ¿le parece? Claro que Revisemos sí. la pregunta que habíamos puesto a nuestros amigos televidentes para saber si respondieron o no correctamente a nuestra duda. Póngala en pantalla, por favor, a continuación. Habíamos puesto la pregunta que dice: ¿cuál es una función principal de los riñones? Filtrar los desechos de la sangre, el 60% nos ha respondido esta alternativa, producir orina, 40%, o generar glóbulos rojos directamente, el 0%. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi Doc? Pues tengo que decirles que nos faltó una opción D, que es todas las anteriores. Ah. ¿Sí? Porque pues conocemos que nuestros riñones filtran Ajá. tóxicos, desechos. Segundo, pues también producen orina. Ajá. Y a través de la orina eliminamos el exceso de agua. Y la tercera, pues también cumplen funciones de generar enzimas, hormonas. Y una de las más importantes es la eritropoyetina, que es una hormona que ayuda a mejorar los niveles de glóbulos rojos y de esta forma evitar la anemia. Ah, entonces son todas prácticamente. Muy bien. Mi Doc, ¿cómo se ha sentido el día de hoy? Muy bien, la verdad es que es muy complaciente tratar de difundir estos conocimientos a nuestro público para hacer una prevención eficaz y evitar que esta realidad creciente, este enemigo silencioso, siga cobrando más vidas. ¿Dónde le podemos ubicar, mi Doc? Nosotros nos encontramos en David, Ecuador, ¿sí? O en nuestras redes sociales Jorge Quinchuela. Ya lo saben, entonces yo le agradezco muchísimo, Doc. Ha sido un programa realmente muy enriquecedor para toda la familia ecuatoriana. Ojalá que usted lo haya podido aprovechar. Por favor, escúcheme lo que le digo. Si usted no se lo vio completo, recuerde que en YouTube lo puede repetir. ¿Hecho? Muy bien, entonces esperamos que nos venga a visitar en otra ocasión, mi Doc. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, ahora momento de enlazarnos con Albertito, nuestro chef Bigote. ¿Cómo le va, mi chef? Yo quiero saber qué delicias nos tiene preparadas para el día de hoy. Primero quiero saludarle al doctor y decirle que esa es una forma y el mensaje claro para educar a la familia en cuanto a la salud. Segundo, que yo soy igual que usted, estamos haciendo todo mal. Sí, Así sí, que para eso nos sirvió el doctor. Muchas gracias. Ahora Muchas sí, gracias, Albertito. ahora sí vamos a hacer, tenemos miércoles, hueca. Ustedes saben que deben estar con el teléfono y tenemos aquí el antojo manavita. ¡Qué rico! Pero a más del antojo manavita, que nos va a preparar un bistec de mariscos, vamos a hacer algunas cositas, pero muy curiosas. Vamos a tener sorpresas. Oh. Un poquito de tin, 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 din, din, don. Eso es lo que vamos a tener. A gente que usted sigue. Así que estén pendientes porque este programa va a estar muy lindo. Así es, entonces usted no se pierda esta programación de Ecuador TV. La gastronomía entonces toma protagonismo y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana.